Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video, algo que mucha gente me ha estado pidiendo ahí por las redes sociales, que venga y les demuestre, porque en el primer video yo vine y les demostré a ustedes varias imitaciones que yo sé hacer, cosas que a mí me gusta hacer. Entonces yo vine y les demostré lo que es imitar a Mickey, lo que es imitar a Gru, el de mi villano favorito, y bueno, mucha gente me estuvo diciendo que cómo hacía yo para imitar, cómo hice yo para imitar esas voces. Entonces en este video lo que voy a hacer es demostrarles cómo hago yo para aprender una voz y cómo hago para perfeccionar esa voz. Entonces en este video lo que voy a hacer es hablarles sobre eso. Pero antes que nada quiero comentarles y explicarles por qué es que me gusta la imitación, o sea, cómo empezó ese interés en mí en poder hacer imitación. Bueno, es que cuando hace año y medio o 2 años por ahí más o menos, yo no sabía nada de lo que era un doblaje, o sea, lo que es una voz detrás de un personaje, porque obviamente todo el mundo desde niño viene y ve las voces ahí de una caricatura o un anime, una película, y uno no sabe quién está detrás de esa voz, o sea, yo pensaba que era un programa o algo así. Entonces cuando yo descubrí eso, que yo sabía, o sea, cuando yo descubrí que era una persona ahí detrás de esas voces, entonces me llamó la atención por saber quién era. Entonces cuando ya descubrí quién era, vi tal persona, por ejemplo, en México, que es muy famoso, Mario Castañeda, Humberto Vélez y gente muy famosa en el doblaje. Entonces cuando yo descubrí más que todo, fue cuando practiqué Mickey, porque Mickey Mouse es una voz que uno lo llama la atención, es una caricatura que uno ha visto todo desde niño ahí, por varios años. Entonces yo llegué y me reí, o hablé como Mickey, algo así fue que lo que había yo hecho, y algo así fue que lo que había yo hecho. Y se me pareció la voz, entonces yo comencé a practicar y practicar y practicar, hasta que llegó un momento donde yo veía como que mi voz era más parecida a la de Mickey. Entonces ya ahí comencé como a pulir más la voz, o sea, yo llegaba y la practicaba más, y la practicaba más, y hasta que me llegó esa imitación, o sea, esa imitación ya salía, entonces yo dije, o sea, sí tengo, porque tampoco es que duré mucho. Entonces yo dije, o sea, sí puedo hacer imitación. Así que bueno, lo que les voy a comentar ahora es cómo practicar, o sea, cómo hace usted para practicar esa voz. Bueno, en mi caso, lo que yo hacía, primero que todo, como todo imitador, el consejo que puede dar, o sea, el consejo que yo les podría dar a ustedes, es tener un vaso con agua. Porque si usted tiene un vaso con agua, hay voces que si usted hace la voz rasposa o hace la voz afónica, o depende si usted hace una voz muy gruesa, se puede como lastimar la voz. Entonces ahí es donde tiene muchos defectos. Entonces tiene que tener un vaso con agua cuando usted va a practicar una imitación. Segundo, lo que usted tiene que tener es, por ejemplo, un celular. Bueno, esto no sirve para ni mierda, está todo quebrado, ¿qué se le va a hacer? Pero es para enseñarles, y todo no, ni sirve, ¿verdad? Ni prende. Entonces, usted tiene que tener un celular, porque si ustedes vienen y se graban con celular y, por ejemplo, vienen y hacen la imitación y después vienen y lo escuchan, obviamente con audífonos, porque así se escucharían mejor, y ustedes ven que así comienzan a perfeccionar más la voz. Entonces, eso es una técnica, grabarse y escucharse y tener un vaso con agua para hacer una imitación. Así que bueno, vamos a empezar con esto de poder enseñarles cómo yo practiqué las voces. Así que bueno, empecemos con Mickey Mouse. Mickey Mouse, lo que yo hice con Mickey fue, por ejemplo, yo busqué para ver si había alguna referencia en YouTube, si había algún imitador que hizo un video como poder enseñar. Y había encontrado un video, si ahora tal vez lo deje en la descripción, si es que me acuerdo del video y lo logro encontrar, lo dejo en la descripción para que lo vean. Lo que yo hice fue ver ese video y él explicaba más o menos cómo se podía hacer una base para poder hacer la imitación de Mickey Mouse. Por ejemplo, yo les voy a enseñar más o menos qué fue lo que yo vi y después yo mismo descubrí para imitar a Mickey. Para imitar a Mickey, bueno, el anterior Mickey de varios años anterior era una voz muy aguda. Entonces, el actual Mickey no es una voz tan aguda, sino es una voz un poquito más grave de lo que era antes. Por ejemplo, cuando usted viene y hace la voz, o sea, se ríe como Mickey, la voz de antes de Mickey era como la A. Por ejemplo, usted se reía como diciendo A. Por ejemplo, usted llegaba y decía ¡ja, ja! Con la A. Pero el actual Mickey es como una voz más grave. Entonces usted tiene que llegar y decir como ¡ja, ja! Como diciendo una O. ¡Ja, ja!
Entonces ahí es donde yo comencé a ver que no era una voz tan aguda la actual Mickey. Entonces obviamente si voy a imitar a Mickey tiene que ser el actual Mickey. Entonces eso fue lo que yo vi en Mickey. Y después comencé a ver, más que todo practicar lo más básico que dice Mickey Mouse. Por ejemplo, Mickey Mouse viene y dice algo como, lo que él dice que es, se ríe y dice, hola, soy Mickey Mouse. Entonces eso es lo que yo practicaba y practicaba y practicaba. Y también hay que escuchar la voz de Mickey, la original. O sea, el que le da la voz a Mickey hay que escuchar un capítulo, ver algo. Entonces usted viene y lo escucha y practica y usted mismo se graba, como antes expliqué, para que usted vaya como viendo qué parecido tienen las voces y practicar. O sea, primero que nada quiero explicarles a otra cosa. Ustedes vienen y hacen una imitación y no es que le van a salir al día o los 2 días o a la semana, no. Hay varias imitaciones, o si usted ya tiene esa capacidad para imitar, puede ser que logre una imitación en pocos días. Pero cuando uno es principiante en hacer imitación, no lo va a lograr en pocos días. Tiene que ser constante y no tirar toda la basura simplemente porque a los 2 días no le salió. O sea, hay que ser constante en esto. Entonces yo en Mickey lo que hice fue practicar y practicar hasta que llegó el momento que ya me comenzaba a salir. Por ejemplo, yo llegaba y decía algo como, ¡ah! ¡Hola! ¡Soy Mickey Mouse! O sea, yo practicaba eso, practicaba y practicaba las frases que él decía. Por ejemplo, él viene y se despide, entonces decía, ¡ajá! ¡Adiós! Es practicar, entonces llegaba y decía, ¡ajá! ¡Adiós! ¡ajá! ¡Adiós! ¡ajá! O sea, yo lo que hacía era practicar y practicar la misma frase. Ya después, obviamente, si usted logra esa voz, entonces ya puede decir muchas cosas diferentes. Bueno, ahora vamos a seguir con el personaje Gru, de mi villano favorito. Bueno, para explicarles más o menos lo que yo hice fue, bueno, aparte de Mickey, porque con Mickey lo que yo hice fue buscar una referencia en YouTube, con este personaje yo no busqué ninguna referencia, ahí sí tuve que empezar totalmente de cero. Y bueno, mucha gente no sabe, otra vez, en este momento hay imitadores de voz que me están viendo, y bueno, para darles un consejo, para imitar esta voz, si alguna vez la han intentado, lo que tienen que hacer, en mi caso, o sea, lo que yo logré apreciar de Gru, es de que Gru no es que tiene un acento como, por ejemplo, decir uno mexicano o hondureño o cubano, o sea, él tiene un acento como muy ruso, porque por ejemplo, él nombra la R, pero la nombra como si fueran dos, o sea, como un ruso. Por ejemplo, yo vengo y digo algo como, es que yo soy de Borstrangle. Es nombrar mucho la R. Entonces es algo que yo noté de Gru. Lo segundo de Gru es bajar la voz. O sea, bajar la voz y hacerla como un poco chillona. Porque la voz de Gru, de Gru, tiene eso. O sea, él baja la voz y habla así como poco chillón. Y después sería como practicar eso. O sea, practicar por ejemplo las partes que él viene y las frases. O sea, las frases que él más famosas que él dice es como que se quiere convertir en el más grande villano de todo el mundo, congelado cuando dispara el rayo ahí para congelar. Entonces son las partes como más famosas de él. Entonces lo que yo hice para practicar con él fue eso, apreciar lo que él habla como ruso, bajar la voz y ya comencé a practicar, por ejemplo, las frases que le digo, quiere ser mi mejor villano de todo el mundo. Entonces yo practicaba y decía, por ejemplo, cuando yo empecé, yo hacía algo como les digo, desde un principio uno no empieza haciendo la imitación, entonces yo empezaba y decía algo como, por decir algo, yo soy el más grande villano de todos los tiempos. No me salía, o sea, al principio no me salía, comencé a practicar y le metí lo ruso, le metí lo de bajar la voz, entonces ya algo como, o sea, ya practicar al tiempo, llegué a esa perfección y le decía algo como, ¡ay, yo soy Gru, el más grande villano de todos los tiempos! Yo no sé, pero yo me voy a ir y yo no sé qué va a pasar, pero recuerde, si no me hace caso esos niños, entonces los voy a dejar congelados. O sea, ya ahí es donde yo practiqué y ya podía decir muchas cosas de más. Como les digo, cuando ustedes perfeccionan una voz, ya pueden decir muchas cosas de más. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el personaje Pinocho, pero el Pinocho que aparece en la película de Shrek. Esa imitación es una imitación que las personas que me conocen personalmente me han dicho que es algo muy chiva que yo la sé imitar, porque es una imitación, o sea, ustedes pueden ver o conocer muchos imitadores que han aparecido en la tele o
han hecho videos en YouTube, ahora es así, y cuesta mucho ver una persona que pueda imitar esa voz. Y bueno, en mi caso yo la logré imitar porque, como les digo, comencé a perfeccionar eso de mí, que podía imitar una voz, y comencé a ver la voz de él, y me gustaba mucho cuando yo la veía en las películas. Entonces yo llegué y comencé a distinguir, por ejemplo, como les digo, les voy a enseñar cómo hago las voces y tal vez ustedes las practiquen. Por ejemplo, con el caso de Pinocho, yo vi que él tiene una voz rasposa, ahorita cuando se las haga, o sea, las conocen, van a saber que le hace una voz rasposa. Hace una voz parecida a la que hace Gru, o sea, baja la voz. Y también lo que yo hacía era practicar, por ejemplo, eso ya son técnicas, entonces ya aquí llegamos a lo que es técnicas. Por ejemplo, hay técnicas que es con el diafragma, hablar con la nariz y los movimientos de la boca. Entonces, él tiene una singularidad de que si yo muevo la boca diferente, me sale más. Entonces, ya ahí fue cuando yo comencé a perfeccionar más la voz de él. Entonces, yo practicaba cuando hay una parte de creo que la película Shrek 2, yo llegaba y practicaba una parte donde él le confiesa o le preguntan algo sobre Shrek y él dice que no sabe, no sé qué mierda. Entonces, él llega y dice algo como: bueno, yo no sé dónde no está. No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Entonces ya ahí fue cuando yo practicaba y tal vez al principio no me salía exacto. Entonces, si yo hacía la boca más diferente, casi parcialmente incorrecto. Entonces era cuando yo practicaba, me grababa y me comenzaba a escuchar. Entonces ahí es donde uno perfecciona una voz. Hay que tener técnica y comenzar a investigar cosas de uno, o sea, a explorarse uno mismo, a explotarse uno mismo. Y continuamos. Bueno, aquí llega el vaso con agua. Porque como les había dicho desde el principio, hay que tener un vaso con agua para no joderse la garganta. Y bueno, el siguiente personaje es este que tengo acá, Billy. Porque Billy es un personaje que mucha gente vio o sea, para mí me gusta mucho. Es un personaje que yo vi en la tele. Y tal vez en muchos diferentes países lo tiran por cable, porque bueno, aquí en mi país yo lo veía por Cartoon Network. Tal vez lo pueden dar por televisión nacional en otros países, pero bueno, aquí en mi país lo dan por cable. Y yo lo vi por ahí, o sea, es un personaje que siempre me gustó, porque desde niño me gustaba mucho. Entonces, bueno, quien lo haya visto ahí, me pone ahí en los comentarios que sí lo vio y si le gusta la serie y tal, todo lo demás. Bueno, por ejemplo, en el caso de Billy, ahí es donde llega técnicas. Por ejemplo, como antes dije, con la nariz, con la boca, puede ser con diafragma, puede ser con diferentes técnicas. En la técnica que yo usé para hacer a Billy, yo utilizaba la mano en ponérmela en la garganta, por el lado de la manzana. Por ejemplo, si yo ahorita estoy hablando normal y me pongo la mano acá, entonces voy a hablar diferente. Hablo muy diferente a como yo puedo hablar y les hablo a todos ustedes. Entonces cambia la voz. Entonces es algo que es técnica, o sea, es experimentar de uno mismo. Entonces yo llegué con Billy y la escuchaba y todo y tal. Y comencé ya a saber muchas cosas de él. Entonces yo llegaba y comencé a practicar. Por ejemplo, en el caso de Billy, yo llegaba y practicaba unas cosas que él dice que es para puro hueso, para preguntarle sobre Mandy, que es otro de los personajes principales. Entonces yo llegaba y decía algo como: oye, puro hueso, ¿sabes dónde está Mandy? Oye, puro hueso. Entonces eran muchas cosas así. Y bueno, aquí terminamos el video porque se ha venido una tormenta, no sé si se viene un tornado, no sé qué será, pero vea como se puso un prototipo y en el video anterior así salió. Vea, aquí pueden grabar. Vea como está ahorita el clima y está a punto de llover y está a punto de hacerse un desmadre y se va a volver toda esta vara loca. Así que bueno, como siempre les digo, si les gustó el video, dale un like, sí. Y bueno, vamos, suscríbete y comenta el video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Bueno, como pueden ver, al final terminó lloviendo y todo lo demás y bueno, ahí pueden escuchar un rayo, un trueno, no sé qué sea eso, pero bueno, ahí pueden escucharlo de fondo. Bueno, como pueden ver, al final terminó lloviendo, no pude terminar bien el video, pero bueno, he pensado en otra manera. Así que bueno, he pensado en otra manera y ya que no pude terminar este video, ya que bueno, me interrumpió esa tormenta, no sé qué fue lo que pasó, y no pude terminar porque sé hacer bastantes imitaciones. Así que lo que he pensado es en hacer una segunda parte.
Por ejemplo, esta va a ser nombrada primera parte y ya luego al tiempo haré la segunda parte y les demostraré más imitaciones. Así que bueno, también quería comentarles sobre el video de la llamada. Me ha ocurrido muchas cosas y no he podido subirlas. Por ejemplo, en los videos cuando yo llamaba y me contestaban, al final cuando veían que era una broma, ellos me contestaban de mal manera. Entonces yo al tratar de aún así cortar ciertas partes, me insultaban mucho. Entonces al poder subirlo no podía, o sea, me lo bloqueaban y todo demás, y aunque traté de ciertas cosas de manera de subirlos, no pude. Entonces trataré de cambiar ciertas cosas y volver a intentar subirlo